Esta es la psicología del dinero, lo que casi nadie nos enseña. Cada mes trabajamos muy duro y ganamos, pero al fin del mes nos quedamos sin nada. ¿Y por qué es eso? No es que no estemos trabajando duro, es que no hemos entendido la psicología, cómo es que trabaja el dinero en nuestra mente. Les voy a dar el ejemplo. Yo cuando empecé mis compañías, pues no tenía ni un 5. Ya les dije que era un escritorio que estaba en el garaje de mi mamá, un teléfono y yo. Y mi primera empleada tenía 14 años y estaba trabajando para un vestido para el baile en la escuela. De ahí mi segundo empleado era mi sobrino, que yo le pagaba en el dinero para gasolina. Con este equipo es que empecé una empresa muy grande que fui a vender a Goldman Sachs y otra empresa que fui a vender a Fidelity National Title. So no es que yo esperé que todo estuviera listo para mí. Empecé con lo que tenía y lo que tenía era el deseo de hacerlo, que había visto una oportunidad donde yo podía arreglar problemas para personas, podía crecerles el negocio, podía explicarles cómo la deuda les podía ayudar a crecer su negocio y al fin me di cuenta, ¿sabes qué? Que cuando estás hablando de dinero, la gente te entiende, pero hay que entender la psicología del dinero y cuando yo empecé a ver eso, todo para mí cambió. Yo pensaba que el dinero uno lo agarra, lo hacía y lo gastaba. Es como yo pensé, es lo que yo crecí viendo. Nunca nos alcanzaba. Yo no sé cómo era para ustedes en su familia, pero para mí siempre había que ayudar a una persona. Siempre había un bill, siempre había un carro que necesitaba algo. Siempre había una circunstancia, pero la verdad es que lo que yo miré y me fijé es que yo no estaba entendiendo la psicología del dinero y de dónde venían mis pensamientos y mi educación del dinero. Y cuando yo me empecé a ver, espera, hay otra forma de hacer esto. El dinero te puede hacer dinero. El dinero no es nomás para hacerlo y el gastarse. El dinero es para poder invertirse, para invertirlo en nosotros mismos, invertirlo en el negocio, invertirlo en el real estate. Eso era algo que yo nunca había aprendido. ¿Por qué? Porque no lo teníamos. Hoy te voy a enseñar la psicología del dinero y te puedo decir que para mí, cuando yo entendí esto, todo empezó a cambiar. No era un temor, no era algo que me limitaba. No era algo de miedo, era algo que yo podía entender para ayudar a otras personas, a mi familia, a mis negocios, a empezar a hacer riquezas, a empezar a hacer dinero que nos haga dinero. So, vamos a hablar de los ejemplos que les acabo de dar, ¿ok? Mi primer empleada estaba trabajando para un vestido para el baile. Claro, ella tenía 14 años. So, era algo que ella necesitaba algo, iba a ser el dinero. Igual cuando yo tenía 14 años, que yo hice los equipos del deporte que les comenté en el video anterior y empecé mi primera compañía Trixie's Tutor Time. ¿Por qué? Porque tenía los dos equipos, cada equipo era $1,000, no tenía yo $2,000, so tuve que ir a hacer el dinero. Muchas veces nosotros vemos que, tengo necesidad, hay que hacer. Tengo necesidad, hay que hacer el dinero. Pero de ahí no aprendemos más. Aprendemos que hay necesidad, haz el dinero y gasta el dinero. Y de ahí te arreglas de otra forma. Pero la realidad es que así no necesitamos vivir. Podemos vivir diferente. Podemos entender cómo es que es el dinero. Después, mi segundo empleado, mi sobrino, que yo le pagaba el dinero de gasolina, empecé yo a entender, puedo yo tomar dinero, puedo ganar dinero, puedo hacer dinero y puedo invertir el dinero en mi negocio para crecer mi negocio. Y de ahí fui creciendo y creciendo y creciendo porque la verdad es que aprendí cómo es que trabaja el dinero. Yo estaba equivocada porque yo había visto necesidad, hay que hacer el dinero. Y claro, eso se usa y eso te ayuda. Eso es una forma de motivarnos y de hacernos, a tratar más fuerte y todo eso, y eso te ayuda, pero la verdad es que cuando ves el dinero de esa forma, te limitas, porque piensas que nomás es para ese instante, para esa cosa, para ese momento, y no nos damos cuenta que el dinero es para una fundación de crear algo grande. Pero como una casa necesita la fundación, también nuestro dinero necesita esa fundación. So hay que tomar un paso para atrás. ¿Cuál es nuestra relación con el dinero? ¿Cómo es que lo vemos? ¿Le tenemos miedo o pensamos que no lo entendemos? Tantas veces yo hablo con muchas personas, mujeres, hombres, y me dicen, sí, pero yo no entiendo el dinero. Mi esposa es la que maneja el dinero o las finanzas, o mi esposo es el que maneja las finanzas. Yo ni sé decirte cuánto tenemos en el banco. Yo ni sé decirte cómo es que están nuestras finanzas. Vamos a parar ahí. Si alguien tiene un dolor de cabeza, saben que pueden ir a tomar una pastilla de Tylenol y les va a ayudar con el dolor de cabeza, ¿no? Todos sabemos eso. Todos sabemos que el dinero se necesita para poder vivir. Simplemente. So, si necesitamos el dinero para poder vivir,
y necesitamos el Tylenol para arreglar un dolor de cabeza. Nos hemos educado en una pastillita de Tylenol, pero no nos hemos educado en el dinero. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? En una situación me duele la cabeza, pero sé que esto me va a ayudar. En otra situación, sé que necesito el dinero para la vida y para mis negocios, pero tengo miedo y ahí paro. O no lo entiendo o tengo miedo o empiezo a ver cuál es el pensamiento original que tengo. Pienso que no lo merezco, que es para otra gente, que es para gente que trabaja o que son más inteligentes. Cuando empezamos a de verdad ser nosotros, mirar a nosotros mismos, ¿cómo es que lo vemos? Nos damos cuenta de cosas que no son necesariamente verdad. So, les voy a preguntar, ¿ustedes cómo es que le hablan a sus hijos? Ustedes positivos, si tienen un problema con la tarea, rápido nos ponemos a ayudarles con la tarea o encontramos a alguien que sepa ayudarles con la tarea. Siempre ahí nos ponemos para apoyar a los hijos, ¿no? ¿Por qué es diferente con nosotros con el dinero? Si necesitamos aprender algo, una tarea, ¿por qué tenemos el temor de verdad descubrir cómo es que trabaja el dinero? Tenemos ese temor porque no entendemos nuestra relación y la psicología con el dinero. Cuando no entendemos algo, nos da miedo o pensamos que es malo o decimos, bueno, lo voy a hacer como yo he visto, fulana de tal o mis primos o mis tías o mi mamá y mi papá, pero la verdad es ellos han llegado a la meta que tú quieres llegar porque hay que mirar de dónde viene el consejo, porque si yo te doy un consejo, por ejemplo, de cómo hacer una carne asada, te va a ir muy mal, porque yo para la cocina y para el barbecue no sirvo, para el negocio sí. So tú quieres ir con un experto o una experta en esa cosa. Para el negocio, para el dinero, todo el día te puedo ayudar, pero si vienes a mi casa, te voy a ordenar comida porque si no, nunca vienes a visitarme otra vez. ¿Por qué? Porque yo sé dónde es que yo puedo hacer las cosas correctamente, hacerlas bien y dónde podemos ser expertos. Sabemos que nosotros sabemos hacer nuestro negocio, sabemos hacer nuestra empresa, sabemos hacer el trabajo mejor, pero ¿por qué no sabemos cómo trabaja el dinero? Ay, es que eso lo dejo para mi hija o para mi esposa o para mi esposo. ¿Y por qué? Porque hay que tener la información básica, porque el dinero es donde nos va a enseñar. Imagínate, si tú estás ganando dinero y estás poniéndolo en marketing y estás poniéndolo en empleados, ¿cómo sabes si ahí es la forma correcta? Si te está creciendo, si ese campaign de marketing te está ayudando. Si tú no sabes cuánto lo estás poniendo ahí, no sabes cómo trabaja el crédito y cómo puedes crecer tu dinero, te vas a limitar. Entonces yo quiero explicarles que para mí y para mucha gente que yo he trabajado, mucha gente, yo he visto que el dinero está muy así con las emociones y las emociones no es factual. Las emociones, un día nos sentimos bien, otro día nos sentimos para abajo, otro día aún mejor. Las emociones te hacen así. Entender y de verdad entender por qué el dinero trabaja de una forma y por qué nosotros nos limitamos en aprender es step one, es el primer cosa. So, hoy estamos aquí, vamos a decir, yo quiero cambiar la relación que yo tengo con el dinero. No le quiero tener miedo, no quiero nomás limitarme a lo que yo he visto o que yo he experienciado. Yo quiero salir adelante, yo quiero hacer más, quiero aprender más. Y eso es muy importante por el deseo de querer hacerlo más. Ahí es el principio para poder aprender más. Les voy a dar un ejemplo. Cuando uno es pequeño y va a la escuela, nuestros padres no dicen tienes que ir a la escuela. Todos te dicen tienes que ir a la escuela. Es algo que todo el mundo sabe. Hay que ir a la escuela. A nuestros hijos les decimos hay que ir a la escuela porque queremos que aprendas. Queremos que aprendas más de lo que sabemos nosotros. Es igual con el dinero. So, identificar, número uno, ¿cuál es nuestra relación con el dinero? ¿Tenemos miedo al dinero? ¿Pensamos que no es para nosotros? ¿Pensamos que es algo malo, que nomás la gente que son greedy lo quieren? ¿Cuál es nuestro pensamiento del dinero? Honestamente, hablemos nosotros a nosotros mismos, porque te voy a decir, si no lo hacemos hoy, nos vamos a limitar o vas a hacer el dinero y lo vas a gastar porque es el cycle que has aprendido. Muchos de nosotros hemos aprendido a hacerlo, gastarlo y no podemos salir adelante. Por eso cada mes estamos así. Es como un treadmill. Estás en el treadmill todos los días y dices, ¿por qué no puedo salir adelante? Porque no entendemos que nos estamos limitando con
en la forma de pensar del dinero. Y si nos limitamos con la forma de pensar, nos limitamos en cómo nos podemos educar en el dinero, porque lo rechazamos sin darnos cuenta. Y eso es algo muy importante que yo hubiese querido que alguien me enseñara a mí. El dinero no es malo. El dinero es una herramienta de cómo podemos crecer como personas, como negocio. Y es algo que tenemos que entender cómo es que lo podemos usar. Pero hay que empezar en step one, cómo lo pensamos y cómo lo vemos. Y la verdad que esto es de un pensamiento y una forma de entender. Porque hay mucha gente que yo conozco que hace mucho dinero y que viven mes a mes, que nunca lo pueden hacer porque lo más que hacen, lo más gastan. Lo hemos visto con mucha gente que gana la lotería. Ganan la lotería y dicen, ay, pues la gané. Y ¿sabes qué? En menos de 5 años, todo se les fue. ¿Por qué? Porque la forma de pensar nunca cambió. La verdad es que no importa si haces un 5 o si haces 5 billones de dólares. Si no cambiamos la forma de pensar del dinero, nunca vamos a poder de verdad seguir adelante y hacer la fundación con las finanzas que nosotros queremos. Porque mirando el dinero como una herramienta, como algo que nos puede ayudar, es muy diferente a tengo que hacer para gastar, tengo que hacer para gastar. Y es algo muy diferente que nosotros tomando un poquito de tiempo para aprender, nos va a ayudar mucho en la vida. Por ejemplo, cuando yo vendí mis compañías, eso para mí, mucha gente dice, ay, un éxito. Sí, claro, le doy gracias a Dios todo el tiempo, pero lo que me enseñó es, yo nomás sé trabajar. Yo he estado trabajando desde los 14 años. Mi identidad ha sido en el negocio, en mis negocios. Para mí, cuando yo crecí esos negocios, 2 a la misma vez, eran mis 2 hijos. Eran mis 2 hijos los negocios. Yo le puse todo mi esfuerzo y cambié la forma de pensar y de mirar las cosas porque me di cuenta que yo iba a ser la persona que me iba a limitar a mí y a mis negocios o la que iba a salir en el éxito. Yo me di cuenta que el pensamiento era todo. Y entonces, por ejemplo, cuando yo tenía que ir a citas que eran muy scary, tenía que ir a Wall Street, tenía que ir a esta gente que eran las más ricas y famosas en el mundo y tenía que yo hablarles sobre este negocio, sobre mi negocio. Yo tenía ahí la opción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque claro, fui a Nueva York por la primera vez, fui a esos lugares grandísimos, Dubai, durante todos los lugares en el mundo que yo había ni visto en la televisión. Y aquí voy, podía yo decir, tengo miedo, o nunca lo he visto, o nunca he conocido a alguien que lo ha hecho de mujer, de latina, tal y tal y tal. Pero lo que me di cuenta en ese momento es, todo era aquí. Yo sabía que yo hacía el trabajo muy bien, igual que ustedes. Ustedes saben hacer su negocio mejor que cualquiera. Y yo sabía que ellos necesitaban aprender de lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque si invertían en mí, hacían más dinero ellos. Igual les estoy explicando. En esos momentos, porque no era nomás un momento, en esos momentos yo tuve que decidir quién yo iba a ser. ¿Iba a ser yo la persona que limitaba a mí, a mi familia y mis negocios por mi temor, por el no saber? ¿O iba yo a decir, voy a usar ese temor como energía para hacerlo y voy a explicarles en una forma que entienden y voy a hacer la mejor que pueda para mis negocios? Y ese fue el momento que yo pude decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer porque yo sé que lo puedo hacer, igual que ustedes saben que lo pueden hacer, lo están haciendo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo tenemos el pensamiento de cómo crecernos y cómo exponernos a más y cómo educarnos a más. Lo que yo vi y he visto muchas veces es no tener el conocimiento de algo y no tener la educación. Por eso es que vive la escuela nueva. Por eso es que yo he creado con muchas de mis amistades la escuela nueva para poder darle los recursos, para poder darle todo lo que yo no tenía viniendo en el negocio. Yo no necesitaba que alguien me dijera, ay, qué buen trabajo hiciste. No, yo lo que se necesitaba era una introducción de alguien que me enseñara, ¿sabes qué? Conoce a esta persona, ellos te van a ayudar a crecer tu negocio. ¿Sabes qué, Trixie? No sabes cómo tener más empleados o no entiendes tus finanzas o tus dineros de tu negocio, déjame enseñarte. Yo necesitaba la educación y ser expuesta a más, a lo que era posible. Por eso es que tenemos esta plataforma. ¿Qué es posible? Hay que ver
que es posible. Hay que ver cómo lo han hecho todos, porque nosotros como humanos aprendemos mirando, viendo las historias de otros. Yo me he esforzado a traerles personas a la plataforma que lo han hecho, lo han vendido y lo siguen haciendo para nosotros aprender de ellos, porque todos empezamos con los mismos pensamientos de no sabemos si lo vamos a hacer, nos da miedo, no sabemos todo. Todos somos humanos, pero es cómo usamos esos pensamientos y cómo usamos la disciplina, no la emoción, para cada día seguir adelante, cada día creciendo el negocio, cada día haciendo las cosas que se sienten difícil, porque todos nos levantamos temprano y vamos al trabajo. Todos hacemos el máximo para el trabajo, para la familia, para todos. Pero la disciplina también empieza en la mente, no nomás llegando a tiempo. Ok, la disciplina empieza en cómo lo voy a pensar. En esos momentos, cuando yo tuve ese temor, ¿qué iba yo a hacer? Dejar que el temor me tomaría o decir, ok, voy a usar esto como energía. Y de esa forma es como yo pude empezar poquito, por poquito, por poquito, por poquito, a decir, voy a empezar a hacerlo más. Voy a ver ese temor y lo voy a usar como energía. Y sabes que al fin es como manejar un carro. Después que lo haces, no te da miedo. Dices, sí, me meto al freeway. Sí, claro, puedo manejar en los freeways de Los Ángeles, que son locos. Es cada poquito, por poquito, por poquito. Algo que me ayudó mucho a mí es tomar las cosas grandes que se sienten bien temorosas y ponerlo en pequeños, como se dicen bite-sized pieces, ¿ok? En pedazos pequeños. Vamos a decir que quiero perder 30 libras. Ay, 30 libras, hay que cambiar todo de la forma que comemos, hay que hacer el ejercicio, el cardio, las pesas, todo eso. Pero vamos a hacerlo en pedazos pequeños. Vamos a decir, ok, hoy voy a caminar 10 minutos, mañana voy a caminar 15 minutos. Es algo que se puede hacer, sí se puede. Y la razón de tomar algo que se siente muy grande y hacerlo en pasos pequeños es porque nuestra mente empieza a decir, sí lo pude hacer. Sí lo hice ayer. Ok, hice 10 minutos ayer. Hoy puedo hacer 12 minutos. Ok, hice 12 minutos ayer. Hoy voy a hacer 14 minutos. Y empieza tu mente a cambiar cómo lo miras. Y sabes que después de unas semanas empiezas a decir, ¿sabes qué? Me siento mejor yendo a caminar. Me siento mejor. Voy afuera, veo los árboles, el sol, puedo tomar mi llamada mientras estoy caminando y tu mente empieza a ver las cosas positivas de esas acciones. ¿Ok? En el principio, estoy cansada, no quiero, no tengo tiempo, todas las excusas que estamos acostumbrados, pero la verdad es que es temor. Quiero hoy que hagas una cosa, que tomes algo que has estado evitando. Puede ser el email que no has querido escribir, el cliente que tienes que llamar de vuelta, cómo vas a hacer filming para tu social media. Quiero que tomes una cosa y antes que la emoción tome y te dé el miedo, haz esa cosa por 10 minutos. Hoy, haz esa cosa 10 minutos y déjate mirar que sí lo pudiste hacer. Yo sé que se siente tan pequeño, pero te prometo, si haces eso una semana, cada día 10 minutos haciendo algo que se siente muy difícil o que estabas evitándolo porque tenías miedo o tenías ese sentimiento como que no lo voy a poder hacer, tomándolo por una semana, 10 minutos al día, te prometo que vas a cambiar la forma de tu pensar y vas a ver los resultados en las cosas grandes. Puede ser algo pequeño. A uno de mis clientes yo le dije todos los días, tienes que hacer la cama tuya porque no has querido hacer tu cama, no has querido tomar y tener orden en tu vida. Y esa es una forma de tener orden en tu vida. ¿Y sabes qué? Esa misma persona en 2 años empezó a crecer su negocio en la misma forma porque usó la disciplina y vendió su negocio. Les explico porque muchas veces cambiando la psicología es cambiando exactamente cómo nuestro cerebro ve las cosas. El dinero no se trata de cuánto ganas, se trata de cómo piensas sobre el dinero. Y yo construí todo gastando casi nada porque no tenía nada. Pero cuando empecé a hacer el dinero, lo empecé a invertir de vuelta en el negocio, de vuelta en mí, porque yo me di cuenta que yo era el negocio también. Y yo tenía que crecer como yo una persona. Y cuando yo empecé a invertir en el dinero y empezó a ver que no tenía que tenerle miedo al dinero, empecé a hacer las cosas difíciles poquito por poquito. Hoy quiero que vean, vamos a hacer algo que hemos evitado. Vamos a hacerlo por 10 minutos y vamos a de verdad mirar cómo es que el dinero nos ha afectado en lo positivo o en lo negativo para poder cambiarlo.